En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a proseguir con nuestro tema que hemos estado teniendo en los últimos meses sobre la majestad de Dios, que tiene que ver con lo que es la epístola llamada la epístola a los Efesios. Como recuerdo, es una epístola escrita en forma universal para ti y para mí y para todo el Tabernáculo de la Fe y para todos los cristianos en la tierra, y que nos apropiamos de ellos. Hoy voy a tomar un tema que se llama, el tema de mi mensaje es amor inalterable. Y está basado en Efesios, precisamente, el capítulo 6, verso 24. Dice, el último texto de los Efesios, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Escuche, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es decir, que nada nos puede impedir seguir amando al Señor, porque Dios nos ama con amor inalterable y natural. Entonces esperamos nosotros también hacerlo de la misma manera. El mensaje central de esta carta, como lo he mencionado, tiene el concepto del amor. El amor es el punto central. Por ejemplo, el tema central de la primera sección, que es el capítulo 1 al 3, lo que llamamos la didaqué o la enseñanza, el tema central es el amor. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 se centra en ese aspecto muy importante del amor, porque es el capítulo donde, o esa parte donde lo que hemos llamado el PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios, está ahí basado en esos tres capítulos. Y fue planeado, si ustedes miran con detenimiento el capítulo 1 y toda esa parte, van a darse cuenta que el centro es el amor. Fuimos bendecidos por amor, fuimos escogidos por amor, fuimos predestinados por amor, fuimos redimidos por amor, fuimos hechos herederos por amor, somos sellados con el Espíritu Santo por amor. En fin, todo es hecho en la eternidad, porque Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Así que el tema central es el amor. Por ejemplo, en el capítulo 3 nos da una definición, digamos, o no una definición, porque la definición está en otra parte, pero sí nos dice algo muy interesante. Dice el verso 17 al 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, es decir, que el amor se implante en nosotros, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así como, entonces ustedes ven, capítulo 1, 2 y 3 se enmarca en ese aspecto. En la segunda parte, que es capítulo 4, 5 y 6, lo que llamamos la parte vivencial, y también es el amor. Por ejemplo, comenzando esa segunda parte, versículos 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es la vocación con que fuimos llamados? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego concluye toda la epístola, porque en el medio pues está cómo habla del hombre, cómo debe de amar a su mujer, que es un cuadro de la relación Cristo y la iglesia, cómo el hombre debe de amar a su mujer. Dice, debe de amarla con el mismo amor con que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En fin, estuvo dispuesto a sacrificarse. Así el hombre debe de amar a su mujer, para que el matrimonio, el hogar, la familia esté fundamentada precisamente en el amor.
Y concluye en el capítulo 6, versículo 24, como lo he leído, diciendo esa expresión tan hermosa, que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Escuche, la pregunta es, si tú amas al Señor Jesucristo. Yo decidí hace mucho tiempo amar al Señor, vivir en amor con Él y amarlo sobre todas las cosas. Sigo creciendo en ese amor, pero dice, bien, la gracia del Señor sea con todos, no dice con todos simplemente, con todos los que aman al Señor. Si tú no amas al Señor con amor inalterable, como dice el texto, entonces la gracia del Señor, ¿cómo puede descansar sobre su vida? Así que tengamos en cuenta esto a manera de introducción. Jesús dijo esto a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Así que cuando Él hizo también la oración, eso es cuando Él se reunió con sus discípulos antes de ir a la cruz, dijo estas palabras. Pero unas horas antes, cuando cerró esa hermosa oración que se llama la oración de Juan 17, terminó la oración diciendo: Padre, el amor con que me has amado esté en ellos como tú me amas a mí, que ellos se amen los unos a los otros. En fin, ahí está totalmente en el mismo capítulo 17. El más grande mandamiento en la Biblia, dijo Jesús, es el amor. Amarás al Señor tu Dios. Cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a sí mismo, porque en nuestro prójimo también está reflejada la imagen del Señor. Así que he dicho que la fuerza más poderosa del universo está en ese amor del Señor. Recuerden, Juan dijo, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Lo he dicho, no se puede expresar en ningún lenguaje humano la profundidad, la grandeza, el incomprensible amor del Señor. No hay cómo expresarlo en palabras humanas. Es interesante, por ejemplo, si ustedes van conmigo a la primera carta de Juan, mire, ¿cuál es la señal de un hijo de Dios y de un hijo del diablo? ¿Cuál es la señal? ¿Cómo se conoce uno que es hijo de Dios y uno que es hijo del diablo? Ojo con esto, porque es interesante. Vayan conmigo al capítulo 3 de Primera de Juan, el versículo 10. Si no es fácil que busques, entonces anótalo y después lo lees bien. Dice el versículo 10 del capítulo 3, escuche, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Qué es justicia? Lo que dice enseguida, que no ama a su hermano, no es de Dios. Escucha, un hijo de Dios se conoce porque ama a su hermano, porque el amor es la parte central en su vida. Un hijo del diablo se conoce porque no ama. ¿Sí? Ama lo que le conviene, no lo que le conviene. Siempre debe de amar principalmente al pueblo del Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Está ese amor enraizado en vuestro corazón? ¿Está implantado en tu vida? ¿Y amas a tu hermano como Dios lo ama? Porque como dice San Juan 4:8, Dios es amor. Por eso nosotros debemos entender ese pasaje muy interesante, y dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que, como he dicho, ese amor de Dios es seguro, es eterno e incondicional. Pablo también nos habló de ese amor y hizo una definición muy bella que está en 1 Corintios capítulo 13, que no voy a leer en este momento, pero ustedes sí lo pueden leer después, ya lo saben. 1 Corintios capítulo 13, y en su carta a los romanos, el apóstol San Pablo dice unas palabras muy, muy especiales. Perdón, hermanos, que se me pega estas páginas de la Biblia, que está nueva, apenas estoy empezando a soltarlas. Dice en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 35 a 39, escuche lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, es decir, o coronavirus o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ningún principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue, el centro es el amor. Todo el Evangelio está centrado en ese, de tal manera nos amó el Señor. Por amor Jesucristo se hizo hombre, como dice en el capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol San Pablo, hasta el versículo 9, y después si ustedes pueden leer lo que sigue. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo como usurpación ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló. Y estando en la condición de haberse humillado, se hizo esclavo. ¿Sí? Y así murió en la cruz del Calvario. Y por eso, dice el verso 10 y 11, Dios lo resucitó de entre los muertos, Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra y ha declarado lo siguiente: para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y por otro lado también, si ustedes recuerdan muy bien, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice que el fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es amor. Y el amor produce gozo, produce paz, produce paciencia y todas las demás virtudes que tiene el amor. Ese es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ustedes verán todo el tiempo está hablándonos del amor de Dios. Y en el Antiguo Testamento preguntará a alguien que dice, bueno, hay tanto, y es el tema que vamos a tocar hoy. Por ejemplo, en el Salmo 63 nos dice unas palabras lindas. Escúchenlo, voy a leerlo. Salmo 63 y el versículo 3 nos dice estas palabras. ¿Lo tienen listo? Yo sigo buscando acá. Perdón, hermanos, que dice aquí. Quiero aclarar antes de leer el texto, la palabra misericordia es la forma exterior del amor interior. El amor que está dentro se manifiesta hacia afuera con misericordia. Entonces, por eso, recuerden, el fruto del amor es la misericordia, la expresión exterior del amor. Dice el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Por lo tanto, se puede decir, mejor es tu amor que la vida, mis labios te alabarán. En el libro de Lamentaciones, hablando del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 3 algo muy hermoso, muy especial, de una canción que teníamos hace tiempos y que a cualquier momento la volveremos a integrar en nuestra agenda de música. Capítulo 3 y el versículo 22 dice Jeremías dice estas palabras: por la misericordia, en otras palabras, por el amor de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque el amor siempre estaba extendido hacia allá. Y luego dice, nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Grande su fidelidad. ¿De dónde surge la misericordia de Dios? Del amor, porque Dios es amor. Así que, hermanos, es maravilloso. Yo, cuando terminé la semana pasada el mensaje anterior, yo terminé con el libro de Oseas, en el capítulo 14, versículo 4, dice el Señor, los amaré de pura gracia. La gracia es la expresión exterior del amor de Dios que está en su corazón. Así que puedo asegurarle vez tras vez que la fuerza más poderosa del universo es Job. Perdón, es el amor. Voy a hablar de Job, pero quiero decir, la fuerza más poderosa del amor del universo es el amor. Digan conmigo, la fuerza más poderosa del universo es ¿qué? El amor. Parafraseando a Job,
que es lo que quiero decir, yo diría, ¿quién diera que mis palabras fueran escritas en piedra con cincel de diamante? Dice con hierro, pero yo voy a parafrasear porque en ese tiempo Job pensaba que el hierro era lo más fuerte que existía. Al avanzar el conocimiento en todos los minerales que hay en la tierra, se ha descubierto que el diamante es la piedra más fuerte, más sólida que hay en el mundo, más que el rubí, más que otras piedras preciosas, mucho más. El diamante es lo más fuerte. Por eso pues, digo yo, ¿quién diera que mis palabras fueran escritas con cincel de diamante en roca, para que queden para siempre, para que se queden en el corazón? Yo quisiera que lo que voy a hablar esta mañana, lo que estoy diciendo, quede esculpido en tu corazón, como si hubiera sido esculpido en una piedra, en una roca majestuosa, con cincel de diamante, que nadie lo puede borrar. Pasa el viento, pasa el tiempo, pasan los años, y ahí quedará escrito. Así quiero que quede escrita la palabra del Señor en tu corazón. Yo quiero que oremos en este momento para que lo que voy a hablar de aquí en adelante tenga un eco profundo en su corazón, en mi corazón, y se arraigue en nuestra vida, se implante el amor de Dios y no nos movamos nunca si no es movidos por el amor. Permítame orar. Señor Jesús, te quiero dar infinitas gracias en este momento por poder elevar mi corazón al exponer tu palabra, Señor, para seguir hablando de tu amor incomprensible, de tu amor eterno, de tu amor inalterable con el cual tú nos pides que te amemos, Señor. Ese amor que no cambia, ese amor incondicional, Señor, ese amor sublime, llene nuestras vidas, llene nuestros hogares, llene todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor y con amor. En el dulce nombre de Jesús. Gracias, Señor. Prepara el corazón de todos mis hermanos para que podamos entender este mensaje. A ti sea la gloria, Jesús. Amén. Amén. Quiero entonces seguir hablando del amor de Dios por su pueblo, por su familia, y estoy hablando de Israel. En este caso, como hablé hace 8 días. Porque, como dice la palabra del Señor, las cosas que antes sucedieron y que están escritas, fueron escritas para nuestra enseñanza, admonición y ejemplo. Yo leo el Antiguo Testamento especialmente para aprender cómo amar a Dios, cómo vivir en relación con Dios. Porque todo está escrito en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza, para nuestra admonición y para nuestro ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de Israel, dice la palabra de Dios algo muy interesante. A veces, como lo mencioné en uno de los mensajes anteriores, después de que yo fui a Europa y vi una nación tan linda como Suiza, en fin, con los Alpes suizos y todas tantas cosas bellas en su terreno. Cuando llegué a Israel era un desierto completamente. Hoy está mejor, pero ya después de 40 años, fui en 1980, ha mejorado la situación. Y eso tiene un secreto. ¿Por qué? Pero dice en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, y nos dice en el versículo 6, miren lo que dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. ¿Y por qué Dios lo hizo? Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Incomprensible. Es igual que yo me pregunto, ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué me amó en la eternidad? Porque a Él le plació amarme. Y en el tiempo me amó y hoy me ama y viviré en su amor para siempre. Lo mismo puedes decir tú. Dice, por cuanto Jehová os amó, dice,
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y el verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Escuche, ¿cuál es el secreto para permanecer en el amor de Dios? Amarlo. Otra vez se lo leo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, eso que surge del amor, la misericordia a los que le aman. Si yo quiero disfrutar del amor de Dios, debo de aceptar su amor y debo responder en amor. Debo amarle a los que le aman. ¡Qué palabra! Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y la pregunta es, habiéndole Dios declarado todo eso allá en el Antiguo Testamento, ¿cómo respondió el pueblo de Israel al amor de Dios? Es algo que quiero seguir enfatizando como lo enfaticé el domingo, el fin de semana anterior, el día del Señor anterior. Y recuerde que lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza, ilustración o admonición y ejemplo. Dios usó una historia, como lo miramos en el anterior mensaje de la palabra del Señor. A Oseas y Gomer, un matrimonio, y no quiero entrar porque ya ustedes lo escucharon. Y nos muestra que Dios termina diciéndole, a pesar de su infidelidad, yo los sigo amando, dice Dios, y los amo de pura gracia. Bueno, recuerdan el mensaje anterior. Pero además de eso, usó una parábola que está en el libro de Ezequiel. Escuche, anote eso, está en el libro de Ezequiel, una parábola que no la voy a tocar hoy. Es una parábola de dos hermanas, una se llamaba Aholá y la otra Aholibá. Eso está en Ezequiel 23. Hoy me voy a centrar, primero Dios habla en una historia de un matrimonio, después Dios les habla a través de una parábola y después usó una analogía, una semejanza a lo que debía de ser el amor del Señor. Una analogía, qué interesante, y tiene que ver con el amor de Dios, tiene que ver cómo respondió Israel a ese amor. Yo les dejé una tarea para hacerla y era leer el capítulo 16 de Ezequiel. Tal vez todos lo leyeron, tal vez algunos lo leyeron, tal vez otros se les olvidó o tal vez otros lo ignoraron. Pero ese es el tema, así que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Porque Dios habla de muchas maneras, como dice en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas, hoy nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y al pueblo de Israel le habló de muchas formas, entre ellas una historia, una parábola y una analogía, que es lo que voy a mencionar. Y tiene que ver con el amor de Dios. Quiero decir algo muy interesante. En los años 70, yo fui invitado por una hermosa familia que ya partieron, creo que los dos esposos partieron con el Señor, no sé si están vivos, sus hijas están vivas, he hablado con algunas de ellas del camino. Era la familia Correal de Armenia, él se llamaba el doctor Primitivo Correal. Teníamos muy buena amistad, él había sido miembro del Congreso en Bogotá y no nos habíamos conocido, ni recuerdo cómo fue, pero él entablamos una relación muy linda y me invitó a la iglesia donde él asistía. Era la iglesia presbiteriana Cumberland, allá en Armenia. Y me invitaba para predicar y hablaba con el misionero y me invitaba permanentemente para compartir la palabra. En esa visita conocí a un misionero que era el encargado de la obra de la presbiteriana Cumberland, y fui con mi esposa y nos llevó a su casa a comer. Estábamos sentados en su casa, muy lindo el ambiente que teníamos. Y yo vi unas fotos que estaban allí, una familia, eran como 12, 15 personas. Y dije, ¿quiénes son ellos? Me dijo el doctor Primitivo, el misionero, me dijo, esa es mi familia, son mis hijos. Quiero mostrarle este hijo, especialmente quiero contarle la historia de este hijo. Y me mostró un joven alto, simpático, casado ya, era un médico, se había hecho profesional,
tenía 3 hijos, muy hermosa la familia que tenía, vivía en los Estados Unidos. Dijo, pero déjeme, usted lo ve ahorita, pero déjeme contarle la historia, pastor. Y nos contó esta historia. Un día ellos iban saliendo temprano por la mañana para dar un recorrido, para hacer ejercicio físico, y de repente oyeron en un matorral, oyeron el grito el llanto de un bebé. Y ellos les causó curiosidad porque un llanto de un bebé en un matorral a esa hora. Se acercaron y descubrieron un niño que estaba allí llorando. Había sido arrojado por sus progenitores y las hormigas se lo estaban comiendo. Lo estaban picando, las hormigas estaban alrededor y ellos se acercaron y cogieron el niño, lo limpiaron, lo llevaron a la casa y lo cuidaron. Lo adoptaron, pidieron la adopción y se la dieron. Y me dijo, y ese que levanté ese día de ese lugar es este joven que está acá, casado con su familia. Qué historia, hermanos. La verdad, yo no sé cómo sientes tu piel cuando escuchas historias como esta. Qué gran amor, qué gran misericordia. El niño estaba destinado a morir allá en ese lugar, pero alguien pasó y tuvo misericordia de él. Lo levantó, lo limpió, lo cuidó, lo educó y entonces lo hizo una persona de utilidad a la raza humana. Hace unos 3 años atrás, 4 años si no me equivoco, vino a Colombia una pareja, venía con 9 niños, eran ucranianos, los trajo mi hermano Rafael Afanador para el ministerio Un Mundo Sin Huérfanos. Y claro, ellos vinieron a predicar a la congregación. Y él predicó y nos contó el testimonio. Más tarde ese testimonio de esta pareja fueron condecorados por el pueblo ucraniano porque ellos eran de Ucrania y los declararon el orgullo de Ucrania y pusieron tapetes rojos para el día de la condecoración y pasaron ellos con sus hijos, con los 9 hijos y luego pues estaban distintas personalidades de Ucrania en ese lugar. ¿Qué había pasado? Este hombre que se llamaba, su nombre es muy Edgani, si no me equivoco era Edgani, y la esposa se llamaba Svetlana, de Ucrania. Él, especialmente en su juventud, había seguido una vida terrible y pensaba que no le importaba nada en el mundo. De repente se enfermó siendo joven y lo llevaron para examinarlo y descubrieron que tenía VIH positivo. Imagínense, VIH positivo. Él pensaba que ya no tenía nada que hacer. En esa circunstancia de su enfermedad, alguien le regaló la Biblia y comenzó a leer la Biblia. Y leyendo la Biblia, alguien lo guió y se entregó a Jesucristo. Lloraron por él y se sanó. Claro, me imagino que tenía los rasgos. Yo no sé cómo será esa situación, pero por lo menos sobrevivió. En el camino se encontró a una joven que trabajaba en un sitio donde atendían a hombres solamente, ya te puedes imaginar qué era. Y la vio y ella se enamoró de él y él se enamoró de ella y se casaron. La historia es muy interesante, la historia es larga, estoy resumiéndola. Nos contó la historia. Su esposa, ellos querían tener hijos. Tuvieron el primero, un par de mellizos, pero uno murió y el otro quedó vivo. Pero querían tener hijos. Y de repente un día la esposa, Svetlana, se acercó a él y le dijo, mi amor, quiero que adoptemos un hijo. Adoptemos un hijo más, que quiero tener hijos en la casa y tal vez no puedo tener más, con la experiencia que hemos tenido. Y le dijo, claro, adoptémoslo. Y ella le dijo, pero quiero un niño diferente, no lo común. Y él no le entendió lo que le quería decir. Dijo, ¿qué quiere? ¿Que alguien que venga de otro planeta? Dijo, no, alguien que tenga VIH positivo. Esos niños que nadie los quiere, que los abandonaron sus padres por tener esa enfermedad. Quiero que los adoptemos. Y él le pareció, dijo, bueno, pues si Dios tuvo compasión de mí, yo lo voy a hacer con él. Y adoptaron un niño. Al final,
haciendo la historia larga, breve, adoptaron 7 niños con VIH positivo. El testimonio de esos niños cuando nos hablaban hacía llorar, porque recuerdo a la niña, decía, cuando ellos me adoptaron, yo no creí que me iban a adoptar por tener VIH, porque yo ya sabía lo que tenía. Y les pedí que me adoptaran, por favor. El otro niño dio testimonio también. Y ellos me adoptaron y me amaron como son. Y estamos libres, estamos viviendo tranquilos. ¡Qué historia! ¿Serías capaz tú de adoptar un niño con VIH positivo? ¿O un niño que está en un matorral sin ninguna esperanza? Terrible, ¿no es cierto? No es fácil comprender eso. Pero son 2 historias que yo he escuchado directamente de boca de aquellos que lo han vivido. Así que no fue una fantasía, no fue un libro que leí, no fue una película que vi. Oí el testimonio de 2 personas que el mundo ha dado testimonio de ellos. Tremendo. Entonces voy a permitirme a leerles del capítulo 16 una parte de ese capítulo. Voy a leer primero del verso 4 al 14. ¿Me acompañan? Para abreviar. En cuanto a tu nacimiento, es la analogía que Dios hace con Israel. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado a tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, como era la costumbre en esa época. Hoy hay otra costumbre, pero más o menos la misma dirección. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre, y cuando estaba en tu sangre dije, vive. Sí, dije, vive. Cuando estabas en tu sangre, grité, vive, te voy a dar vida. Y entonces sigue diciendo, te recogí, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. No tenía ese honor que debía de tener, que es el significado de esa palabra, desnuda y descubierta. Sin honor había sido traída a este mundo. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y te vi que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Verso 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Escuche. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. ¡Qué analogía! Dios toma una niña abandonada en el campo, que la recoge, le da vida, la cuida, la alimenta y la hace una mujer. Y después Él mismo se compromete en pacto con ella y le dio todo lo que necesitaba. Y ella llegó a ser famosa por todo lo que este hombre o esta persona había hecho por ella. Es una historia realmente increíble. Tal vez algunos de ustedes piensan que eso no estaba en la Biblia. Ahí está, tal vez no lo han leído jamás, no han entendido. Pasamos por muchas cosas bellas que hay en la Escritura. Y tal vez alguien la leyó, pero no entiende qué es lo que quiere decir, como un cuento de hadas. Yo no sé. ¿Tú qué piensas? Le dio vida cuando ella no tenía ninguna esperanza. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Yo quiero seguir dejando que la palabra sea la que habla. Cuando Él hizo todo eso por ella, ¿cuál fue la respuesta de ella? Que es la analogía de lo que
hizo Israel con Dios, lo que Dios hizo con Israel y cómo Israel respondió a ese amor. Dice en el versículo 15, voy a leer hasta el verso 34. Lean conmigo con mucha atención y dejemos que la palabra nos hable. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas, que no eran de ella, era de quien la había recogido, que se las dio. De oro, de plata, que yo te había dado. Y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Es la figura de la idolatría. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste sobre ellas, delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, y flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ella para olor fragante. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran pocas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras en aquellas imágenes como ofrenda en el fuego consumida, porque en ese tiempo ofrecían los hijos a los Baales y a otros dioses que tenían, los ofrecían en sacrificio vivo. Y les recuerda lo que pasaba en ese tiempo. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, y yo te cubrí. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, ay, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y hiciste saltar en todas las plazas. Se prostituyó con ídolos en su vida. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. ¿No le parece a lo de Gomer con Oseas, lo que hablamos la vez pasada? Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne. Aumentaste sus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. Te hice pasar por pruebas y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y los caldeos también. Con esto buscaste saciarte. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus altares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menosprecia la paga. Escuche, aquí tremendo lo que va, dice. Sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos, en todas las rameras, escucha esto, los dones más las rameras reciben dones o paga por lo que hacen, pero tú diste tus dones a tus enamorados y les pusiste presente para que de todas partes se llegasen a ti en sus fornicaciones. Y sucedió contigo en tus fornicaciones lo contrario de las mujeres rameras, porque ninguna te ha solicitado para fornicar, pero tú les pagabas en lugar de recibir la paga por lo que hiciste. Qué terrible descripción que Dios hace de un pueblo que recibe el amor de Dios, pero luego se olvida del amor de Dios y vive como le da la gana. Recuerde, esto fue escrito para nuestra enseñanza, admonición y nuestro ejemplo. Traicionaron el amor de Dios y Dios entonces anuncia juicio. En el verso 35 en adelante, que voy a abreviar, voy a llegar al verso 58, dice: sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Ustedes pueden leer el juicio que viene del verso 35 en adelante. Algo interesante. Pero ¿qué aconteció
hermanos míos, ¿cómo termina esta analogía? Con una mujer que no es fiel, a quien le dio tanto amor, a quien hizo lo mejor por ella cada día en su vida. ¿Qué hizo Dios con ella? Y es una conclusión similar a la de Oseas. Dice en el versículo 59, dice lo siguiente: pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que me menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de ti, tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, porque yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Dios tenía la esperanza, o esa persona tenía la esperanza que representa a Dios, que ellos iban a arrepentir y iban a venir a los pies del Señor y le iban a pedir perdón. Y Dios promete un futuro de esperanza para ellos. Hermanos, vuelvo a decirles, lo que antes fue escrito, lo que he leído, fue escrito para nuestra enseñanza, admonición y ejemplo. Y por eso, hermanos, yo les digo, no sigamos el ejemplo de Israel. Hoy debemos renovar nuestro pacto con Dios. Debemos decirle: Señor, nosotros somos pueblo redimido con la sangre de tu Hijo. Y gracias por todo el favor que nos has dado, que no merecíamos. Porque yo no merecía tanto amor. De tal manera me amaste que diste a tu Hijo para morir en la cruz de Calvario por mí. Sí me amaste, Padre. Yo te pido perdón. Señor, Israel no te fue fiel, pero yo quiero serte fiel. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque no he obedecido tus mandamientos. Te pido perdón porque aquello que tú me diste lo he usado para cosas que no son agradables a ti, Señor. Perdóname. Y si no, te pregunto, lo que has recibido de parte de Dios, ¿lo has utilizado para la gloria de Dios solamente o para otras cosas? Dios se enamoró de ti y te escogió cuando no valías nada. Te limpió, te purificó, te levantó, hizo tantas cosas que el Señor ha hecho contigo. Y la pregunta es: ¿y cómo le hemos pagado al Señor? El Señor dice que seremos un pueblo especial, y ese pueblo especial será compuesto por aquellos que deciden amar al Señor. ¿Decides hoy amar a Dios? ¿Decides amarlo con todo el corazón? Ese es el contexto en que está escrita la carta que llamamos a los Efesios. La carta que fue escrita para ti, para mí, para tu hogar, para mi hogar, para el tabernáculo de la fe, para todas las naciones. Si ustedes leen, ya tendremos el tiempo de leer Efesios capítulo 4, para ver cómo algunos se desviaron del camino que debían de seguir y no siguieron el camino del Señor. Pero es tiempo de devolverle el corazón a Dios y decirle: Señor, perdón, perdón por todo lo que hemos hecho, porque no hemos vivido para tu gloria y tu honra. Pero hoy, Señor, con la cena que vamos a participar ahora, con el pan y con el vino, vamos a renovar nuestro pacto. Y diciéndole: Señor, yo no seguiré el camino de Israel, yo seguiré el camino de los redimidos por la sangre de Jesucristo, que viven santos y fieles a ti, Señor. Preparémonos entonces, porque yo recibí del Señor, la noche que fue entregado, que tomando pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto
en memoria de mí. Señor, con ese pan y con esa copa, queremos renovar nuestro pacto de amor contigo, Señor. Hemos escuchado la forma como el pueblo que tú elegiste se comportó contigo, Señor. Y nos causa tristeza, porque ellos son un pueblo que tú amaste desde la eternidad y que lo sigue amando, pero que en algún momento han de volverte el corazón, Señor. Pero nosotros no queremos seguir el camino que ellos siguieron, queremos serte fieles. Y por eso hoy vamos a renovar nuestro pacto contigo, comiendo este pan y tomando la copa. Señor, bendigo este pan. Señor, ver lo que leemos en tu palabra, de cómo el pueblo que debía de amarte, de vivir de rodillas delante de ti, te menospreció y vivió en otra dimensión, Señor. Permite que nosotros vivamos solo para ti, Señor. Bendigo este pan e iniciamos la renovación de nuestro pacto contigo, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades. Y en tu nombre parto este pan y lo comemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comen todos de él, hermanos. Gracias, Señor. Después de haber comido el pan, tomaste también la copa y dijiste: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Señor, esta es la copa del nuevo pacto en tu sangre. Ya hemos comido el pan y ahora vemos la copa, el vino que está en la copa, que representa tu sangre, Señor. Y renovamos nuestro pacto de amor contigo, Señor. Diciéndote gracias por tanto amor, Señor. Porque tu amor es de pura gracia, Señor. Nada más. Y gracias por amarnos de gracia. Gracias por tu bondad. Señor, te consagro esta copa. Y la copa que tienen mis hermanos en sus casas, en sus manos. Y que la van a beber. La bebemos. Y renovamos nuestro pacto contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bebed de ella todos, hermanos. Señor, permite que vivamos siempre agradecidos y que te amemos, que te podamos amar a ti con amor inalterable. Un amor que no cambia, pero que se perfecciona cada día para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias por este momento sagrado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vivamos en amor como Cristo nos amó. Bendiciones. Su nombre señales veré.